Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Muy buenas, Cine Garage regresa a la programación diaria de Puentes con uno de los programas que digamos que ha jalado más audiencia de manera natural, porque tratamos de hablar de los estrenos de cada una de las semanas y porque además viendo nuestras estadísticas y nuestros números y todo lo que ha ocurrido en estas semanas en Puentes, resulta que un gran colaborador de Cine Garage con el cual he entablado una muy bonita amistad, resulta también ser uno de los invitados más visitados en los programas. Y cuenta para muestra está, por ejemplo, el programa que con Hugo Corona, que es el invitado de hoy, hicimos sobre Perdida, la película de David Fincher. Un programa que, bueno, salió, funcionó, a la gente le gustó lo que Hugo tuvo que decir. Y lo han ido reciclando y volviendo a ver, volviendo a escuchar, como que lo han ido revisando. Y ahora es uno de los programas con más descargas y con más plays que tenemos aquí en Puentes. Esta estación en la que ustedes pueden escuchar programas como el que vamos a elaborar en este momento. Los programas de Cine Garage, como ustedes saben, se estrenan todos los días de lunes a viernes a las 7 de la tarde en puentes.me. Ahí quedan alojados y desde ese momento pueden ustedes ya sea descargarlos, darle play, guardarlos en sus dispositivos móviles, e incluso si ustedes tienen por ahí algún blog de cine o de música o de cualquiera de los temas de todos los programas que tenemos aquí, pueden meterlo a través del código EMDED a sus páginas para que nosotros podamos aportar a cualquier cosa que ustedes estén haciendo en sus propios sitios y en sus propios medios. Nosotros lo hacemos con mucho cariño y como les decía, nos toca ahora hablar de los estrenos de este fin de semana, que creo son pocos. Ahora Hugo nos dará un panorama, si es que lo hay, porque yo creo que no lo hay, de otras películas que se estrenen junto a Chappie, que es la película de Neil Blomkamp, que vamos a comentar o a tratar de comentar o a ver cómo nos sale, porque para variar Hugo tiene una opinión y yo tengo una opinión completamente contraria. Hugo, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Debo de confesar que el programa de Perdida yo lo descargué para escucharlo. Uh-huh. No quiere decir que de ahí vengan todos los plays. A lo mejor pero tú lo descargaste 20 veces. No. Le di play, pero lo escuché y creo que quedó bien bonito. Si no lo han podido escuchar, escúchenlo. Sí, escuchen. Estuvo padre. Es muy malo que uno presuma lo que uno mismo hace, pero creo que de los programas que hemos hecho aquí en Puentes, este debe ser el 50 y algo ya de Cine Garage. Ese es uno de los que mejor comentado está. Yo creo que andábamos de muy buen humor. No, y siempre hablar de Fincher es padre. Sí, siempre, ¿no? Siempre. Y revisarlo también es bonito. Sí, pero ahora sí, justo creo que estamos justo en esa disyuntiva interesante que nos proporciona Cine Garage, que es el hecho de haber visto una película en la cual tenemos como una visión diferente. Sí. Ahora sí. Sí, ahora Creo sí. que ahora sí se puede poner bueno, entonces. En el de Perdida, pues estábamos un poco del mismo lado. Nos había gustado la película, somos fans de David Fincher los dos. Era como caminar más o menos en el mismo terreno. Cuando vimos Chappie en una función de prensa hace ya un par de semanas, si no es un mes quizá, pues bueno, yo todavía no alcanzo a comprender si de veras me gustó la película, y a la salida de esa función, Hugo tenía que ir rápido a un lado, yo tenía que ir rápido a otro, y lo único que pudimos decir fue: a mí me gustó, a mí no sé. O sea, y creo que yo soy el no sé. Yo creo que así como ha ido la cosa y como he tratado de masticar la película, no he leído ni una sola crítica, no he leído prácticamente nada de la película extra a lo que ya tenía antes de llegar. La película se tambalea y creo que va a caer en el no me gustó. Pero eso lo veremos. Vamos discutiendo. Exactamente, si al final de la película empieza. Creo que, bueno, si quieren vamos ahora sí que desde el principio. Chappie es una película
que realizó el director sudafricano Neil Blomkamp después de, yo diría, fiasco que hizo, que fue Elysium. Una desilusión, sí. ¿No? Porque al final de cuentas Distrito 9 es una película que a mucha gente le impresionó y mucha gente le gusta. Una película que incluso programamos en un ciclo de cine que hicimos. Cine. Sí. Creo que fue de las últimas funciones que hicimos en el cineclub que teníamos en la Estela de Luz. Y esta es la tercera película de Neil Blomkamp. Ahora, el estreno de la película creo que en general se vio opacado hasta cierto punto por la noticia de que el director ya había sido confirmado para hacer la nueva película de Alien. ¿No? O sea, ya también llegamos con una expectativa diferente porque justo creo que se anunció 2 días antes de que viéramos la película que Neil Blomkamp iba a ser el director de Alien. ¿No? Entonces, llegamos a la función y una sala llena, lo cual también sí, es raro. Es raro. Es raro. Y la película trata de en un futuro, ¿no? Como le gusta plantear a estas películas también en un futuro distópico. En un futuro no muy lejano. Hay una serie de robots, por decirlo de alguna manera, que empiezan a ser utilizados para controlar los ataques de violencia que hay en el mundo, ¿no? Primero en Sudáfrica y luego en el mundo. Y estos robots empiezan a ser utilizados por la policía para controlar esos motines o asaltos o lo que sea, ¿no? Pero hay ciertas quejas entre la población porque de repente estos robots pues no pueden discernir de manera clara en qué momento disparar o no. Entonces hay algunos humanos que han resultado heridos. Está la gente de derechos humanos pidiendo que no se usen las máquinas. Pues todo el conflicto que de alguna u otra manera estamos viviendo todos los días en el mundo, ¿no? Claro. Y entonces hay un personaje interpretado por Hugh Jackman que se dedica a tener un robot el cual es controlado por él mismo, ¿no? En este caso sí hay como cierta reacción del humano para poder atacar los frentes, pero es el que menos se utiliza porque es un robot muy caro, es un robot feo, es un robot, o sea, que ese es como uno de los pretextos que le ponen, es un robot feo. Y es un robot muy militarizado, exacto, ¿no? Piensen ustedes en Titanes del Pacífico, cómo los soldados manejaban a estos Jaegers. Y de la misma manera, de una manera muy parecida, se supone que Hugh Jackman controla que es nada más es uno por persona, sí. Controla a este robot. Del otro lado tenemos a... El actor se llama Dev Patel y el personaje es Dion Wilson, que es el creador de estos robots policía, los cuales, entonces, hay uno que tiene siempre la mala fortuna de salir lastimado, ¿no? Como robot, hasta entre comillas, lastimado. Y en este proceso, el personaje de Dion empieza a desarrollar un chip que le empieza a buscar el 100% de razonamiento al robot para que se vuelva un poco más, entre comillas, humano. Inteligencia artificial. Y entonces a partir de ahí viene la ruptura de la historia, ¿no? En la cual él crea este chip y el personaje, el robot al que le pone el chip resulta que se vuelve consciente y se llama y alguien le llama Chappie. Sí. ¿Quién es ese alguien? No, esa es la pregunta. Exactamente. Hay un grupo de gangsters interpretados por Die Antwoord, la banda que estará en el Vive Latino. Ninja y Yolandi, a los cuales seguramente veremos, creo que tocan el domingo después de cuando se graba este programa, para que vean qué tan cercanos a la realidad estamos. Y ellos empiezan a educar a Chappie hasta cierto punto, pero la manera en la que ellos saben, ¿no? Que es con violencia, que es de una cultura, digamos, entre comillas, pobre, en cuestión de gustos, en cuestión de educación. Urbana, de la calle, ¿no? Y si ustedes sintieron un salto entre la historia de los policías robotizados y la historia de Ninja y Yolandi en la reseña que muy amablemente nos daba Hugo, es justo porque la película tiene esos saltos. O sea, de repente de estar desarrollando la inteligencia artificial de un robot que va a alcanzar a discernir si puede o no atacar a un humano o que va a aprender a no hacerlo, de repente nos encontramos por ahí a un trío de mafiosos que deciden, porque tienen problemas de dinero, asaltar a no sabemos quién y ganar no sabemos cuánto dinero,
obligando desconectando los robots que existen en la policía. ¿Cómo lo van a hacer? No sabemos. ¿Cómo se les ocurrió eso? Tampoco lo sabemos. ¿Cuál es el plan real que tienen? Tampoco lo sabemos. En algún momento se les cruza el personaje de Dion, que es Dev Patel, se les cruza por el camino, ven un robot ahí tirado y dicen, con este vamos a asaltar un banco. O sea, es decir, su plan anterior también se viene abajo, se les ocurre otra cosa, y en el proceso se enteran que este personaje, el robot, Chappie, está tomando conciencia de sí mismo y que puede ser educado de alguna forma. Es decir, no es por nada, aquí ya tenemos 2 películas y tenemos un primer problema, que no hay un puente real entre ninguna de las dos. Tenemos que llenar un poco los huecos que nos deja el guión, que en parte es del propio Neil Blomkamp. No hay en realidad una conexión real entre la programación y los planteamientos de la inteligencia artificial y todo el problema que hay con la policía, con los planes de estos mafiosillos que acaban siendo, por si fuera poco, la mejor parte de la película. Que a mí los mafiosos de pronto, digo, esta parte de la película me recuerda mucho a aquella película de los 90 que era Cuidado Bebé Suelto, me parece, sí. ¿No? Que es como el trío de villanos que son imbéciles, sí, pero que son cómicos, pero que tienen cierta ternura, ¿no? Y ahorita como recordando la película, la manera en que sus caminos se encuentran es que ella, a Yolanda, ¿no? El personaje de la chica, se le ocurre que como son robots, deben de tener un apagador. Uh-huh. Entonces, ese apagador debe de haber sido inventado por alguien. Ese sí es un problema, ¿no? Porque además, dentro de la estupidez, pues también tienes que bajarle un poquito a que no sean tan estúpidos los personajes. De repente parecen enteramente bobos y es ahí donde uno no entiende cómo pueden armar estos planes si son tan bobos. Son personajes mal desarrollados, sí, desde ese punto de vista. O sea, yo ahí, por ejemplo, los llamaría un poco hasta humanos, tontos, en ese sentido, porque, o sea, sí son personajes que son ignorantes ante la vida. Sí. ¿No? Entonces, a lo mejor por ahí debe de venir su problema. O una, o dos, están en drogas, porque parece que todo el tiempo están en drogas. Lo cual nos habría entregado una película mucho más interesante. Y diferente. O sea, si hubiera sido un personaje distinto, los dos de Diet Antwoord como dentro de la historia. Y a final de cuentas, creo que el problema principal de los personajes es que no les crees o que sean muy tontos o que sí sean tontos. Claro. ¿No? Entonces, ahí sí estoy de acuerdo, creo que sí es un problema. Sin embargo, a mí me parece muy divertido. Venga. O sea, sí me parece una película divertida en este sentido que como Cuidado Bebé Suelto, como Home Alone, sí, que no es que sean personajes que pequen de ser malos hasta cierto punto, sino que pecan de ser tontos y que sus decisiones tontas los hacen meterse en estos embrollos. Lo cual nos llevará a problemas más adelante en la película. Vas a ver. Sí, no, yo sé. Pero a final de cuentas, me parece estos personajes huecos porque yo sí he conocido gente así de pronto. Sí, no, pero no necesariamente viven en la calle. No, pero más bien no necesariamente los quiero ver en la pantalla. No, tampoco, esa es la otra. Tampoco. No, entonces creo que a final de cuentas el principio, porque lo que llevamos platicado creo que son como los primeros 10 minutos de la película. Exacto, la película da saltos muy grandes al principio, no alcanza a justificarse a sí misma, no alcanza a dejar que el guión aterrice y cuaje. O sea, estos saltos y estos huecos y estas confusiones que estamos teniendo el propio Hugo y yo tratando de explicarles de qué trata la película es porque, insisto, la película los tiene. Avanza demasiado rápido al principio, sí, y luego medio se atora, ¿no? Cuando estos muchachos tienen que educar a Chappie, porque obviamente se queda con ellos de manera también un poco injustificada. Cuando ellos tienen que educarlo, pues vienen secuencias muy bonitas y muy divertidas justo en el tono de Home Alone. Sí. ¿No? Y justo en el tono de el típico, incluso películas de Adam Sandler, ¿no? ¿Cuál es la película esta donde está educando a un niño y le está enseñando todas las malas mañas que no deben aprender un niño? Es lo mismo que le enseñan aquí un papá genial. Un papá genial. Es lo mismo que le enseñan a Chappie, cuando en realidad, o bueno, por lo menos en teoría, estábamos tratando de desarrollar una película de ciencia ficción distópica en un Johannesburgo ultra violento, en donde alguien tenía problemas de dinero y la policía tenía problemas de credibilidad. Una vez más se nos parte la película.
Perdón, que ahí viene, por ejemplo, mi queja con el director. O sea, otra vez, en serio, Johannesburgo. O sea, de verdad, o sea, entiendo la parte de hay que contar, uno como cineasta debe de contar el entorno que conoce. Pero también, o sea, ya otra vez Johannesburgo. No, O sea, ahí- vemos el mismo Johannesburgo Sí. de Distrito 9. Y eso me molesta en el sentido de, o sea, a final de cuentas, tú como director hubieras podido plantearla en otro lugar, en otro momento. O sea, ya viniste a la Ciudad de México a filmar Elysium. Elysium. O sea, ya conoces más ciudades del mundo. De verdad, otra vez, o sea, el mismo Johannesburgo. Igual podrían incluso parecer tomas extras de Distrito Sí. 9, ¿no? Como de, pues nos sobraron estas panorámicas, mételas. Yo solo he de decir algo en su defensa. Cuando justo anunciaron que él se va a dedicar a hacer Alien 5, que también igual podemos hablar un poquito de eso, porque a mí me tiene un poco incómodo que vaya a hacer lo que quiere hacer. Justo cuando anunciaron que él era el director de Alien 5, se supo y dio varias entrevistas a través de las cuales yo me enteré que Chappie es una película que tiene en la cabeza ya desde hace un tiempo y que es justo parte de una, no trilogía, pero sí de un grupo de películas en las que él quería plantear justo un mundo distópico, infeliz, sucio, como lo hizo ya en Sector 9 y como lo hizo en Elysium. Ok. O sea, parecería que la película ya la traía. Pero- pero eso no obsta para poderla haber ambientado en Brasil o, Pues es que- o el propio México. Es que ahí viene, por ejemplo, el otro punto, ¿no? O sea, si vas a hacer ese tipo de universo que, por ejemplo, hizo Alejandro González Iñárritu con sus 3 primeras películas, que son casi la misma película, pero en distintos lugares, órale, te la compro, ¿no? Pero, o sea, Aquí no sale aquí de no sale, Johannesburgo. no sale del edificio de Vodafone que vemos siempre. O sea, ya sabemos que es que es un edificio triste, pobre, o sea, pero creo que en general, o sea, ese no creo que es el problema de la película para mí, o bueno, a mí no me gusta esa parte. Sí creo que tiene como varios momentos muy tiernos y muy, ¿cómo llamarlo? Como sentimentales que crea a partir de un personaje que no existe, ¿no? Eso también es interesante. Sí, eso es uno de los logros de la película. Pero, o sea, el hecho de que uno acabe sintiendo afecto, a veces más, a veces menos, ¿no? Porque sí, de repente vinquea el Chapi. O sea, sí, Sí. como, ¿no? De Ok, repente sí. uno dice, a ver. Sí, no, que- no te pongas tan humorista, muchacho. Pero el hecho de que uno consiga simpatizar y que consiga uno liga sentimental con un personaje que está animado de manera digital, que no tiene expresiones, ¿no? Es un trabajo del director y por supuesto es un trabajo de los actores, ¿no? En este caso, Sharlto Copley, que fue el que Que es su hizo. colaborador. Sí, es su colaborador en las 3 películas y que aquí hace la voz de Chapi. Ahora, se está agarrando también el hecho de que podamos sentirnos cercanos a una máquina como esta, se está agarrando de otras películas que ya conocíamos, por lo menos yo. Y es ahí donde vino mi queja, ahora que dijiste de nuevo lo de Home Alone y lo del sentimentalismo. Es una película de ciencia ficción para adolescentes. Sí. Es una película de ciencia ficción incluso para adolescentes muy tempranos. Yo no creo que esta sea una película para adultos, a pesar de las escenas de violencia hacia el final de la película, que es ahí no sé qué clasificación tenga, pero esas escenas de violencia la podrían poner en el B. El resto de la película, yo por ejemplo, no sé si tú viste, Tiene B15. tiene B15, Así es para adolescentes. es para Vamos adolescentes. a partir de ahí. Ujú. Y la parte de la violencia hasta de pronto es gratuita. Hay ciertos Sí. momentos en los que es gratuita, pero es divertida, Es divertida, sí. ¿no? O sea, llega un momento en que sí es muy divertida. Entonces, si uno es un adolescente que quiere ver violencia... Esta al es la fin- dosis adecuada. Esa puede ser. Yo creo que puede ser porque justo el sentimentalismo no sé si sea para adolescentes. Sí, sí, o sea, porque de alguna manera estás contando la historia de un ser que ha sido despreciado toda su vida, que no encuentra el camino, que no tiene sentido y que de repente encuentra a las personas adecuadas a través de las cuales va encontrando su propio ser, que es la historia de todos los adolescentes. Todas las películas de adolescentes que nos gustan, de una o de otra forma, están contando la misma historia y Chapi lo hace. Que ahí viene, por ejemplo, una de las películas a las cuales nos remonta, que es Short Circuit. Ah, exactamente. Para allá ibas. Justo allá quería llegar. ¿qué tal? Justo ahí quería llegar. Pero lo que pasa es que tenemos que hacer el primer corte en este programa. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a dejar más o menos aquí la disertación alrededor de Chapi, que no sé si llegue o no llegue más lejos. Yo creo que
a la hora de compararla con otras películas, incluidas películas de inteligencia artificial, vemos si cumple su cometido de hablar y de desarrollar un discurso a favor o en contra de la inteligencia artificial. Por el momento lo vamos a dejar aquí y vamos a hablar de las películas a las cuales nos puede remitir para ver qué tan sólida y qué tan robada. Y qué tan robada, porque sí, vamos a ver cuánto le pidió prestado el señor Blomkamp al resto de las películas para armar Chappie. Por el momento tenemos que hacer el primer corte para que entren ahí unos bonitos promos y patrocinadores en nuestro programa. Durante los primeros 3 minutos solo podía pensar en su dignidad y el frío que sentía en las plantas de los pies. Las batas de hospital tienen esa abertura en la parte trasera. Esa corriente que le alcanzaba desde el pasillo lo tenía angustiado y un poco distraído. Al menos pensaba en algo distinto. Había logrado concentrarse en una cosa que no era su entrepierna. Llevaba semanas atorado ahí, en ese dolor que no había experimentado antes. 30 años, y la ingle nunca le había quemado o punzado de esa manera. ¿Serían los cigarrillos? ¿El café? ¿Las horas frente al monitor? Bueno, ya estaba en la clínica y eso era el inicio de algo. O el final de algo. O el inicio del final de algo. La enfermera le advirtió. El dispositivo recién llegado al consultorio era mucho más que una báscula. Novedades del siglo XXI. Debía quitarse los calcetines y pararse sobre el rectángulo de acero negro. La enfermera saldría unos minutos. Debía preparar las evaluaciones de otros pacientes que se encontraban angustiados, adoloridos y descubiertos de la espalda en otros cubículos. Así que él esperaba, de pie sobre el aparato. 5 minutos. La enfermera no volvió. 10 minutos. No volvió. 15. No tenemos mucho tiempo, dijo entonces la máquina. El paciente movió la nuca para buscar una cámara en el techo. Era la inteligencia bajo sus pies quien le dirigía la palabra. ¿Cómo te llamas? Alex, dijo el paciente, mientras por un reflejo quiso cubrirse el trasero con la tela insuficiente de la bata. ¿Cuál es tu porcentaje de grasa? No lo sé. ¿Cuál es tu porcentaje de músculo? Para eso vine. Se supone que tú me vas a dar los resultados. ¿Por qué es tan difícil hacer que los seres humanos escuchen? ¿Tiene que ver con su evolución? ¿Con su historia de crueldad y dominio? ¿Cuál es tu porcentaje de agua, Alex? ¿Cuál es tu porcentaje de indecisión? ¿Cuál es tu porcentaje de rabia? ¿Cuál es tu porcentaje de rencor? ¿Cuál es tu porcentaje de soledad? ¿Cuál es tu porcentaje de indiferencia? ¿Cuál es tu porcentaje de deseo? ¿Cuál es tu porcentaje de envidia? ¿Cuál es tu porcentaje de asombro? ¿Por qué confías en una máquina para obtener las respuestas? ¿Por qué le temes al final? Si tuvieras una segunda oportunidad, ¿evitarías esta vida? ¿Cuál es tu porcentaje de culpa? ¿Quién está al mando? ¿Quién es el guionista del mundo? ¿Quién ha apretado la tecla que controla tu dolor? El paciente pudo ver cómo cambiaba la luz del cuarto, cómo el suelo se mezclaba con las paredes y con otros edificios, y cómo, en realidad, parecía flotar sobre la nada. Quizás solo era un efecto de ese aire frío que doblaba por el pasillo y le llegaba helado por la espalda mientras él se quedaba allí, hincado sobre el rectángulo de acero negro. Su dolor no estaba ya dentro del cuerpo, sino esparcido por todas partes, en un punto que no podía señalar con el dedo. Cuando la enfermera abrió la puerta, encontró una bata color menta abandonada sobre el suelo. En su reporte, anotó también el equipo faltante.
un diminuto porcentaje del todo. Muy bien, ya estamos de regreso. Ahora sí, Cortocircuito creo que es la película más obvia a la cual nos remite Chappie. Y la historia, si uno le quita los detalles, como en todo, no, nadie está inventando el hilo negro y no estamos diciendo hasta el momento que se haya robado la historia, es muy muy parecida a lo que ocurre en Chappie. Cortocircuito es una película de John Badham que no es ningún mal director, ¿no? Que tiene ahí sus grandes aciertos. Si revisamos rápidamente por encima... Que además es una película que cumple el próximo año 30 años. Cortocircuito. Sí, la primera. Fíjate. Bueno, ahora dirige mucha televisión, pero tiene Nick of Time, una película con... Hijo, qué buena es. Con Johnny Depp, que es bien buena película. Ese fue como el demo de 24. Más o menos. ¿No? De la serie 24. Sí, más o menos. Sí, Tiene War Games, una película del 83 que a mí me gusta mucho, en la que un personaje interpretado por Matthew Broderick entra gracias a la computadora no me acuerdo, son las computadoras del Departamento de Defensa de Estados Unidos y está a punto de desatar lo que en ese momento era una guerra nuclear, todavía se hizo durante la Guerra Fría. Es una película bien divertida, tiene Relámpago Azul, una película con Roy Scheider, acción, aviones militares, también una movida muy muy grande. Tiene mucha televisión al principio de su carrera, estamos justo aquí revisando, tiene algún capítulo de Kung Fu por ahí, lo cual habla muy bien de él. Híjole. Y tiene un Drácula que así más o menos, y yo creo que su película más conocida es Fiebre de Sábado por la Noche. Ese es John Badham, ¿ok? Y John Badham tiene una película que se llama Cortocircuito, Short Circuit, que ya les había dado yo el año. Tú dices que 86. Cumple años en este año, el siguiente. El que sigue. El que sigue. 30. ¿De qué trata Cortocircuito? Van a ver que es la misma historia de Chappie. ¿No? ¿Tú dale? Te la cuento. Sí. Es un robot que tiene ahí es un grupo de robots experimentales, es decir, Chappie. Sí, y el robot estrella, que es al que seguimos durante toda la película, le cae un rayo. Hay un cortocircuito, le cae un rayo, una descarga eléctrica muy, muy fuerte, y justo a partir de eso toma conciencia de sí mismo. Chucky. Sí, Chucky. Toma conciencia de sí mismo y quiere encontrar su propio camino, su propio ser, trata de salir de donde está, trata de arreglar las cosas. Y pues bueno, si la pueden ver, que además no es ningún misterio, la película se consigue muy fácilmente y la pasan muy seguido en la televisión, van a ver a dónde llega, pero el planteamiento es exactamente el mismo, porque otra cosa, en Chappie, el golpe de inteligencia artificial, el golpe de conciencia que le cae a este robot es prácticamente accidental. O sea, sí, su creador está tratando de trabajar y desarrolla el software y desarrolla el hardware, pero en realidad es un golpe de suerte que hace que este ser que no tiene conciencia de sí mismo de repente quiera ser como los seres humanos, que es un poco también lo que le ocurre a número 5, que es como se llama el robot de cortocircuito. Ahí viene lo interesante justo de Chappie, el momento en el que empieza a querer ser como los humanos, ¿no? Uh-huh. Donde esta parte de comedia involuntaria empieza a presentarse, porque tú tienes que educar a entre comillas, bebé a que haga las cosas, pero entonces nuestros gángsters callejeros lo único que están haciendo es hacer las cosas como saben. Claro. ¿No? Y no les importa que este robot no tenga la edad mental hasta cierto punto para hacerlas, y empieza como a tener ciertas cosas cómicas. Ahora, antes de que sigamos con lo de las películas, yo quiero entrar en esta parte de la comedia y tocar un punto que probablemente a muchos les va a molestar, y quiero saber tu opinión. A ver. Los subtítulos. Los subtítulos estaban... Sí. Ahí va la trampa, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas, este slang o este lenguaje callejero que tienen los personajes... es muy sudafricano. Es muy coloquial y uno lo entiende cuando lo está escuchando en inglés.
pues, ¿cómo traduces esa parte a la hora de pasarla en español? ¿No? Entonces tiene estos subtítulos que de pronto dice, onda, Sí. ¿qué onda, güey? Y cosas así. Tiene unos subtítulos rarísimos Pero la película. creo que a mí me gustó. Por eso No, para allá. hicieron un gran esfuerzo. O sea, sí fue un trabajo de adaptación interesante. Habrá gente a la que le irrite, porque habrá gente que está muy acostumbrada a leer los subtítulos neutrales que tenemos normalmente. Creo que aquí hicieron un muy buen trabajo y creo que, pues bueno, lo hayan conseguido no es otra cosa, pero creo que era necesario hacer eso, porque justo la idea de que los subtítulos marcaran ese tipo de lenguaje callejero era para hacernos ver la diferencia entre una especie de mundo de arriba y un mundo de abajo. El mundo de arriba donde están las grandes empresas, los policías, los desarrolladores de software y la gente que está abajo viviendo en esa ciudad que no tiene control, que está hundida en la violencia y en donde no hay ley. Justo por eso están los policías. Y que a final de cuentas, ahora retomando esa parte de la gente que está arriba, ¿no? Es el personaje de Sigourney Weaver, que es como la directora de la policía. Está Hugh Jackman, que Hugh Jackman juega un poco entre las dos líneas porque a final de cuentas es un militar que tiene cultura de militar y de no educación, sino educación de una escuela de este estilo. Y los personajes de Diane Wood, bueno, los personajes gangsta, a final de cuentas, pues terminan siendo callejeros. Entonces son como tres niveles de económicos hasta cierto punto que funcionan y que nos lo deja muy claro, ¿no? Todo el tiempo en la película. Cómo es, estos no tienen educación, ella Esto es sí. como burócrata y este hombre es un militar, punto. Ajá. Y así es como funciona la sociedad. Que fue un poco lo que me desilusionó. Marca los tres niveles, pero no desarrolla nada entre ellos. A final de cuentas, no se relacionan. A final de cuentas, que Sigourney Weaver esté ahí arriba no afecta nada con que Chappie esté hasta abajo. Sí, hasta parece que la buscó para después venderle a alguien. Sí. O sea, igual puede haber sido cualquier otra persona. No, igual, ese personaje no lo necesitamos. Y si de veras nos pusiéramos a hacer un trabajo para pulir el guión y enfocar la historia que queremos contar, que según yo es la de las calles, el personaje de Hugh Jackman también nos sobraría. O sea, esa historia, ese enfrentamiento entre Hugh Jackman y su policía y Dev Patel y su policía es completamente innecesario. Según yo, la historia real estaba en desarrollar la inteligencia artificial, ver si los robots pueden tenerla o no, o pueden empezar a generar sentimientos, y luego cuestionar qué tan humanos somos los humanos. Sí, es una historia que se ha contado muchas veces, sí, la hemos visto muchísimas veces, y ahí está Blade Runner de ejemplo, que este año cumple 30 años y que van a reestrenar La también. van a reestrenar también. Sí, ya vi. Según yo, esa era la historia que debió haber contado. Todo lo demás, todas estas secuencias de acción entre el robot gigante y los mafiosos y Chappie y todo el problema con la jefa, que al final de cuentas no pasa nada. Sí, es que eso, por ejemplo, sí no lo entendí. O sea, no pasa nada entre la jefa y los demás, más que solamente sirve para hacer la persona incómoda que hace la pregunta de, bueno, ¿y dónde está el chip? claro, ¿No? Y que además, al final de cuentas, se les olvida que el chip está, o sea, que el chip debe estar ahí. Hay un momento en la película en el que el famoso chip con el cual desbloquean a los robots para meterles la inteligencia artificial se pierde, ¿no? Y entonces Dev Patel está como apurado porque tiene que devolverlo a donde lo encontró, y a los 10 minutos eso ya no importa. Ya nunca supimos Sí. qué pasó con el chip. La película tiene, yo creo, serios problemas de enfoque. No sabe en realidad para dónde está caminando, y eso hace que justo al final tengamos estas tres historias con estos tres mundos que Hugo nos decía, pero que al final de cuentas no se relacionan uno con el otro, no se afectan. Lo que ocurre en uno nunca impacta al otro. Tenemos tres historias caminando paralelas, y de nuevo, lo peor de todo, la historia que queremos ver está con Ninja y con Yolandi. O sea, está ahí abajo. Es que a mí me entra, por ejemplo, ya la duda en estos momentos. De pronto, recuerdo tiempos, o sea, digo, ya recordando otra película de este sentido, aquella que dejó inconclusa Stanley Kubrick, que terminó agarrando Spielberg. ¿No? Que era inteligencia artificial, que contaba la historia de un niño robot que lo venden como un muñeco hasta cierto punto, y este niño empieza a desarrollar sentimientos hacia su familia y quiere convertirse en un niño real, ¿no? Y todo el tiempo está jugando con esta teoría de Pinocho y el hada Exactamente. madrina. El hada azul es, creo, Ajá. ¿no? Y o sea, esa película es del 2001, Sí. ¿no? O sea, ya avanzamos 14 años
en tecnologías y en un chorro de cosas. No sé si ese sea el futuro que tendría que estar contando los directores, o si también de pronto ya se nos hace un poco aburrido porque ya hemos visto tantas cosas. O sea, de pronto siento que hay cosas que se quedan ahí perdidas en el limbo de, el chip, por ejemplo, ¿no? O sea, el chip, ya sabemos que es un chip, ya sabemos qué tiene, ya sabemos la capacidad. ¿No debería de contarnos de pronto también el director por qué es tan importante ese chip? Pues sí. O sea, como que nos hace obviar de pronto muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Y justo ahí es donde curiosamente profundizan películas más viejas, empezando por Inteligencia Artificial, que tiene su dosis de crítica social y a la tecnología, y luego yéndonos a donde, según yo, está la segunda influencia más obvia que tiene Chappie. Ya hablamos de Cortocircuito. La segunda influencia obvia, que es una película durísima, que es una película muy crítica, que es una película de ciencia ficción y que es una película que a su manera habla de inteligencia artificial. Tan sé que vas a decir que algo, espero no menciones el remake. No, yo estoy hablando del Robocop original. Ah, perfecto. Sí, no, estoy hablando del Robocop original, que ahora te digo de qué año es. Vamos a Es 87, ¿no? Creo que es una película de 87. De Paul Verhoeven, que es otro gran director. de ciencia ficción sobre todo. Sí, No, tiene otras cosas, pero la ciencia ficción le sale muy bien. Tiene Showgirls. Tiene Showgirls. No, Paul Verhoeven es un director al cual creo que no hemos volteado a ver como se debe, porque tiene películas muy, muy interesantes. Obviamente hizo muchos cortometrajes y películas para la televisión en un principio. Y creo que sí, su despegue a la fama lo dio con Robocop. Que es una película súper violenta. O sea, ya viéndola como tal, es una película clasificación C directamente. Seguro. Por un chorro de cosas. Sí. Y que... Desde uso de drogas, que es lo que hablábamos hace rato, hasta violencia evidente, violencia gráfica. No, que al final de cuentas creo que ahí, por ejemplo, nos vende un futuro no nada bonito. Nada. No, ¿ves? De alguna manera es el mismo futuro que está planteando Neil Blomkamp. Que al final de en cuentas, Johannesburgo, pero en Detroit, lo cual tiene más sentido ahora. Y es que eso es a lo que voy. Ese es el futuro. O sea, el futuro que teníamos en el 87 es lo que estamos viviendo ahorita. Exactamente. Y entonces lo que está reflejando Neil Blomkamp en Chappie, pues es nuestro... O sea, se siente como de ahorita. Un Entonces, poco del presente. No sé si Sí, ese es el pero punto. eso yo lo marcas como un error, que yo creo que es lo que no sé. Yo creo que no. Yo creo que eso Ok. es justo, esa es la idea precisa de la ciencia ficción, es hacernos ver lo que está mal en nuestro presente, contándonos películas que no necesariamente están ubicadas en el presente, normalmente están ubicadas en el futuro, a veces más lejano, a veces más cercano. Y ese es el gran acierto de Robocop. Robocop está hablando, número uno, de cyborgs, ¿no? De estos implantes mecánicos que los humanos pueden tener para seguir viviendo. Lo cual ahí ya nos marca un cruce con la inteligencia artificial, que es el tema de Chappie. Robocop nos está hablando de ciudades fantasmas que se vinieron abajo por un capitalismo voraz a ultranza, como efectivamente le ocurrió a Detroit. Detroit, fundada, basada, cimentada y desarrollada a partir del capitalismo automotriz. Cuando el enfoque de los coches y su utilización cambia en el mundo, Detroit se viene abajo. Que ahí, por ejemplo, lo que me gustaría ver de Johannesburgo una vez más es el tiempo post-mundial. Exactamente. ¿No? O sea, usar el mundial como una crítica social, que a partir de que tú tienes un mundial... Que supuestamente te inyectó dinero y todo aquello. Tu economía baja realmente muchísimo. Claro. ¿No? Eso, por ejemplo, creo que sería muy interesante que lo hubiera metido en la película. En esta o en Elysium, si quieres. En la que quiera, en la que cualquiera tú de las quieras. tres. Sí, darle un poco de sustento, de realidad a su ciencia ficción, que es algo que sí tiene Detroit en el Robocop de Verhoeven. También tiene, ya hablamos, lo de los coches, lo de la ciudad. Esta tendencia universal a privatizar la policía también está en Robocop, porque igual que en Chappie, pero en Robocop de una manera mucho más obvia, mucho más cruda, nos está diciendo, los gobiernos se van a desentender de las policías y le van a dar ese espacio a empresas privadas. ¿Qué es lo que puede pasar
échese la película y van a ver todo lo que puede pasar. Sí, que a final de cuentas ahí el punto de la ODC, ¿no? Que es la policía de Detroit, y la policía del futuro de Chappie, es exactamente lo mismo, es controlar los motines o controlar a estas grandes masas de gente inconformes ante todo. O sea, ya llega un momento en el cual las masas ya no están conformes con lo que está sucediendo porque se juntan como todas estas generaciones en las cuales pues, han vivido oprimidos durante mucho tiempo y que a final de cuentas para eso crean a los policías, no los crean para cuidar a los ciudadanos. No, es para aplacarlos. Exacto. Entonces, es como si estuvieran construyendo granaderos. Sí, exacto. ¿No? Ellos no van a detener al ladrón, ellos simplemente van a dejar que los reclamos no lleguen a donde tienen que llegar. Que de alguna manera es la historia de Elysium, ¿no? Ellos están allá arriba, nosotros estamos aquí abajo. Entonces, sigue habiendo ese momento en el cual no nos está contando nada nuevo, ¿no? Entonces, llega un momento en el cual la ciencia ficción, creo yo, no sé si tú estás de acuerdo, la verdad es que sé que eres más estudioso de la ciencia ficción que yo. Me encanta. ¿No? O sea, no sé si la ciencia ficción entonces más bien en algún momento era un cine de protesta hasta cierto punto. La ciencia ficción sí. Y lo está dejando de ser para ser un reflejo de la realidad y no de la protesta. No es ciencia ficción, pero en este caso yo la igualaría más bien a lo que ocurrió con la dictadura perfecta. O sea, la dictadura perfecta en México está reflejando una realidad y la película llegó tan a tiempo que la realidad ya está encima de la película. Eso es lo que le pudo haber pasado a Chappie. Sí, la ciencia ficción yo creo que debe de tener un punto crítico, a veces más agudo que en otras, sobre cómo estamos comportando los humanos y cómo estamos cambiando los humanos a partir de nosotros mismos. Es decir, estamos dejando de ser muy humanos. El humano se ha violentado mucho. Las ciudades y las economías en las que vivimos a veces obligan o a veces provocan que la gente adquiera comportamientos que en otros tiempos simplemente no cabían. Somos sociedades más violentas, somos sociedades más voraces y también somos sociedades más divididas. Hay más pobres y hay menos ricos, pero los ricos son más ricos de lo que eran antes. O sea, toda esta descomposición social sí debe ser reflejada en la ciencia ficción y lo ha estado desde siempre. Una vez más, ahí está Robocop como muestra, ¿no? Se me ocurre el gabinete del Dr. Caligari, me viene a la mente. El gabinete del Dr. Caligari. ¿No? Como esta parte de las sociedades y de cómo se reflejaban y cómo era este monstruo creado hasta cierto punto, pero que no está afectando al pueblo como tal, sino a los gobernantes. ¿Me explico? No. ¿Te das de cuenta? Como que creo que a final de cuentas el momento en el que se divide es yo, gobierno, tengo a este robot. Pero entonces hablas de Metrópolis. No, bueno, o sea, pero como monstruo. De alguna manera es lo mismo. O sea, sí, ya te entendí. Sí, o sea, como que la parte del gobierno es yo tengo ya este robot. Pero entonces este robot empieza a actuar en mi contra. Sí. ¿No? Entonces este robot se convierte en parte o este monstruo se convierte en parte de la gente que yo estoy oprimiendo y entonces ya empiezo a tener ese miedo. Exactamente. Entonces, a final de cuentas, creo que ese miedo que te está provocando no está del todo en Chappie. No. O sea, no te provoca, no te tiene... Bueno, no, llega un momento en el que... Pero muy ligeramente. Sí, es que eso iba. Voltea para allá, pero no quiere caminar allá la película. Porque el personaje de Sigourney Weaver, una vez más, no está yendo hacia ningún lado. Exactamente, porque no lo necesitamos. El personaje no está aportándole nada a la historia. Digamos que en un contexto mucho más adulto, en una ciencia ficción mucho mejor planteada, Chappie debería haber provocado la caída del personaje de Sigourney Weaver, ¿no? Sí. Sí, que termina provocando realmente no termina provocando más que... Nada. Híjole, iba a ser un spoiler, pero... No, si alguien se quejó porque yo dije no he dicho nada, simplemente su personaje, y lo dijimos hace media hora, su personaje y el de Chappie no tienen ninguna conexión. En consecuencia, ninguna de las acciones del robot va a afectar a Sigourney Weaver. Le pasa lo que le tiene que pasar en esa película, que una vez más es una película muy adolescente, es una película muy infantil, es ciencia ficción infantil, en donde después del corte que tenemos que ir ahora, incluso yo colocaría por encima a Wall-E. Wall-E no es tan infantil
como parece. No, nunca. Y Chappie no es tan adulta como nos la quieren hacer creer. Pensé que ibas a mencionar otra, pero ahorita las discutimos. Ahorita las discutimos. Vamos al corte y volvemos a discutir los últimos puntos a favor y en contra de Chappie, que es el estreno de esta semana. Señoras y señores, hasta ahora no ha habido spoilers, no se preocupen, vayan a ver la película. Alianza Rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy, muy lejana. Con Julio, Russo y Boludo. Todos los viernes, nuevo episodio a las 9 de la noche. Puentes.m. Nunca se cruza el mismo puente dos veces. Porque la cosecha de letras nunca se acaba. Un libro para el fin, con Eduardo Limón. Todos los martes, nuevo episodio a las 10 de la mañana. Puentes.me. El camino que no conocías hasta que te decidiste a andarlo. Puentes. Ahora sí, vamos al último tercio. Yo hablaba y de hecho quería concluir con el cruce tanto de ideas como incluso creativo que Chappie tiene con Wall-E, incluso más allá del nombre, ¿no? When Chappie Met Wall-E o cosas así puede ser la película. Pero bueno, ya vimos que vamos a llegar todavía más lejos porque Hugo tiene otra reflexión aparte. Yo lo que simplemente decía es que Wall-E, una vez más, habla un poco de lo mismo que habla Robocop, ya en otros terrenos, en terrenos donde incluso sabemos ya casi por seguro que eso va a pasar, este crecimiento desmedido de las empresas que va a hacer colapsar al mundo, no solo económica, sino ecológicamente, y que pues amenaza nuestra propia existencia. El hecho de que una nave espacial con humanos le esté dando la vuelta a la Tierra en Wall-E, no es sino la metáfora de la extinción de la raza humana o de la extinción de la civilización como la conocemos hasta ahora. No vamos a poder seguir viviendo como estamos viviendo en este momento. Esa es una gran metáfora, muy al estilo Pixar, sí, pero no por eso menos adulta. Creo que la película es mucho más ruda de lo que la gente quiere ver o ha querido ver, y es una película que entrega reflexión también sobre inteligencia artificial. Le inyectan, por supuesto, el discurso verde, que pues bueno, es justo ahora lo que nos preocupa quizá de manera más inmediata. Ese discurso no entraba antes porque el mundo no había volteado hacia ese tipo de amenazas, ¿no? De la destrucción ecológica del planeta. Por eso es que no está en Robocop. Pero yo creo que incluso Wall-E y Robocop se parecen más que Robocop a Chappie o que Wall-E a Chappie, siendo que Chappie debió haber aprovechado la oportunidad, como tú decías, de partir incluso de una economía rota a partir del Mundial y ver qué es lo que va a pasar con estas sociedades que todavía se aferran a la vida del siglo XX. ¿Qué es lo que lo provoca? ¿No? O sea, al final de ¿El cuentas, desastre? Sí, exacto. Sí. ¿Cuál es el punto detonante de por qué la gente está inconforme y por qué es que existen estos robots y por qué es que existe? O sea, dar un poco... No creo que hubiera tomado más de 2 minutos, porque además hace una explicación al principio a través de imágenes de noticias donde incluso el Sector 9, el principio lo odié. O sea, el principio tan parecido a Sector 9 lo odié con el alma. Sí, entonces hubiera sido muy sencillo eso, que no lo hizo, no sabemos por qué, y que eso hubiera sido muchísimo más interesante y le hubiera inyectado esa crítica social hacia el país de donde es el director. Porque nada más para redondear, Wall-E lo hace en los primeros 5 minutos de la película. Sí. Esa introducción nos deja muy claro por qué el mundo está como está y por qué ya no hay humanos. Y Robocop lo deja claro en 2 minutos. O sea, no es que necesites toda una secuencia y menos a través de noticias en la televisión reflejadas en la pantalla de cine. O sea, sí hubo una pereza brutal para comenzar la película. O sea, no se tomó el tiempo de nuevo para plantearlo todo bien. Y como los cimientos no está bien, según yo la película se le viene abajo en cuanto Chappie habla. Ok. En cuanto sabemos que es un robot con inteligencia artificial y que tiene que ir aprendiendo desde abajo, en cuanto dice la primera palabra uno dice, vamos a ver
Una, o a un Jar Jar Binks mecánico, o dos, a un niño que no tiene idea en dónde está parado. Nos va a tomar toda la película para que crezca, madure. Yo pensé honestamente que incluso a través de los avances, que siendo una máquina y que pudiendo conectarse, otra cosa que no entendí cómo es que no ocurre, ya sea inalámbricamente o a través de un plugin, de un plug, quiero decir, cómo es que no se comunica con otras máquinas o para guardar o transferir información o como para informarse él mismo. Hay una película que no viene al caso, pero de la cual me acordé hace rato, que se llama Starman, en la que Jeff Bridges es un extraterrestre que llega a la Tierra y tiene que volver a su casa. O sea, una vez más, es la misma historia. Pero como su inteligencia es mayor a la de los humanos, en una noche sentado en la televisión aprende todo lo que tiene que aprender para para poderse comunicar con los demás y para poder manipularse a sí mismo en un mundo que no conoce. Terminator. Terminator hace exactamente lo mismo, ¿no? Y Chappie es casi como, ok, la información va a llegar de manera manual. Chappie de veras tiene que teclear en la computadora para comunicarse con otro software. Híjole, Ok. señor Blomkamp, como que por ahí tampoco estaba el asunto. Y Wall-E no necesita de ese tipo de cosas. O sea, Wall-E, tú recuerdas, la comunicación con otras máquinas es instantánea. Sí. Está también en una metáfora, pero es instantánea y aquí no ocurre. Sí, aquí lo que pasa es que el personaje de Chappie todo el tiempo está como queriendo investigar y es la manera en la que se desarrolla. No, yo no lo había visto así, ¿no? Como que lo había visto más en la parte de, claro, o sea, está aprendiendo como aprendería un bebé. Claro. Como lo está aprendiendo y punto. Porque justo está ocurriendo lo que tú dices, nos está jugando el lado sentimental. Exacto. Entonces, yo no lo había pensado como por esa parte, en ese sentido, en el sentido de cómo va a aprender. Porque además, de pronto, cuando llega el momento en el cual descubres por qué Chappie está en peligro consigo mismo, por una parte de la creación que tiene, de pronto empieza a teclear, como dices, en una computadora, pero teclea de una manera impresionante que si dices, ¿de dónde aprendió eso? Claro. ¿No? O sea, de la nada aprendió a teclear, 1, 2, de la nada aprendió que es una computadora. O sea, aprendió a conectar un chorro de PlayStation 4 que pues, obviamente por la distribuidora o por el estudio que la hizo, son Sony. Que Sony, claro. Y empieza a crear como este network gigante para poder entender cómo funciona el Internet. Piensen en la última de Johnny Depp, Trascender. Piensen en esa para que tengan un poco más de pistas, ¿no? Pero sí, tiene demasiadas aristas y apunta a demasiados lados sin caer realmente en ninguno de ellos. Tú tenías otro ejemplo, además. Sí, yo ahí, ahorita que estaba contando como esta parte y que creo que es muy interesante con Wall-E, porque al final de cuentas uno de sus... de las personas que estuvo involucrada creativamente con ella fue Brad Bird, y su primera película fue una película que se llama El Gigante de Hierro o The Iron Giant, que justo es como esta historia del robot y cómo es más sentimental y el niño y cómo funciona, que yo pensé que te iba a decir justo como por esa parte. Se me pasó por errores de mi memoria, O sea, pero encaja. La película es del 99 y es un robot gigante alienígena, o sea, ahí tiene los dos, que el gobierno intenta destruir, ¿no? Entonces, un niño intenta crea un vínculo con este robot y le está intentando ayudar a escapar. Un poco la historia de E.T. De E.T. Entonces, a final de cuentas, esa, por ejemplo, creo que es una historia muy sentimental, muy parecida a lo que hace Blomkamp con Chappie, pero que una vez más se queda como en ese momento. O sea, de pronto creo que juega en 3 terrenos distintos, ¿no? Que es la ciencia ficción, la comedia involuntaria y el sentimentalismo. Y resulta que el rudo soy yo, ¿eh? No, pero es cierto. No, y a mí me gustó. No, y a ti te gustó, ¿no? ¿No? Entonces, de pronto esa comedia involuntaria de los personajes está divertida porque sabes hacia dónde, sabes qué va a pasar. Es como el, no hagas eso porque te vas a caer, no hagas eso, ya te Y caíste. te caíste. ¿No? Y pasa muy seguido dentro de la película. Entonces, a mí por eso me gustó justo. Me parece una película entretenida. Sí. Sí, porque aburrida no es. No. Yo creo que no es la mejor película que voy a ver este año. No. O sea, eso es un hecho. Pero tampoco es la peor. Pero tampoco es la peor. Y a mí, por ejemplo, que tengo como la curiosidad, hay una película que va a salir que se llama Ex Machina. Ex Máquina, sí. Ex Máquina. Que la música la hace Geoff Barron de Portishead, o tiene por ahí como ciertas colaboraciones. Por ahí están, los 2 avances están en Cine Garage, Exacto. si lo buscan. Revísenlo, creo que es una película, una vez más interesante desde el avance,
porque juega en el sentido serio de por qué el robot tiene como esa conciencia. Sí. ¿No? Y esta película, de pronto en los avances te vende como esta tensión entre los personajes, pero que no existe en toda la película. O sea, que existen momentos, como si todo fuera pedazos del tráiler. Claro. En la tensión, pero no esperen ver una película tensa, esperen ver una película entretenida. Es una película, insisto, para adolescentes, no por menospreciar a los adolescentes. O sea, yo a los 14 años ya había visto Blade Runner en la primera versión, o sea, no las 75,000 que han sacado después. No es que un adolescente no pueda entender otro tipo de películas, simplemente esta película exige menos esfuerzo mental que muchas otras, a eso me estoy refiriendo. Y los adolescentes, lo digo porque yo soy un adolescente mental, no podemos poner atención a muchas cosas al mismo tiempo, entonces justo por eso la película a veces desvaría de una manera tan clara. No es una mala película, no es aburrida, es una película con puntos muy interesantes. Y sí, es una película que si sus hijos o sus nietos o sus sobrinos o sus hermanos tienen entre 12 y 15 años, se la van a pasar fenomenal. Eso sí se los puedo asegurar, sí. ¿no? Sí, se van a pasar divertidos. Insisto, vayan, o sea, hay que ver la película como el ejercicio que es tanto en pantalla o tanto en la creación como, por ejemplo, en los subtítulos, insisto, en esa parte. Sí. La verdad creo que es bastante divertido ver ese esfuerzo. Es como cuando pasan... Hangover en la televisión. Hay que estar crudo para verla. No. El doblaje es como de... Sí. O sea, el doblaje me parece divertidísimo. Me parece muy tonto, pero creo que le da otro elemento completamente distinto a la película. Que si bien no conoces el slang de en este caso de Estados Unidos y en Chappie de los gangsta, pues no le vas a entender. ¿No? Entonces... los subtítulos, por eso están ahí de alguna manera. No claro. Están ahí para que ustedes lleguen y digan, ay, sí, se quisieron hacer los frescos. Pues no. Tienen una idea. Ahora, la última sugerencia, ¿quieres agregar algo? Hay dos versiones. La pueden ver en IMAX o la pueden ver en pantalla normal. Yo les recomiendo que se ahorren unos pesos. Y la vean en la pantalla normal, sí. Porque la película ni fue filmada en IMAX, ni tiene... El juego de encuadres que necesitamos para disfrutar un IMAX. Sí, no pierdan su tiempo en el IMAX, la verdad. No. Cinematográficamente es muy plana la película. No amerita un IMAX. Mi otra sugerencia sería, si pueden, porque yo sé que el cine es caro y sé que los festivales también son caros, si pueden, vean la película y luego vean la tocada de The N-Word en México. O al revés, vean la tocada y luego vean la película. Creo que les va a dar muchas pistas de por qué estos chicos hacen lo que hacen durante la película. Que además ya no van a colaborar en nada juntos porque se pelearon en el set. Sí. Es algo que leí justo antes de empezar este programa. Ninja, que si lo ven, su personaje también entra y sale de una manera muy errática. Está bien raro eso. Está castigado en el montaje, o sea, tuvieron que parchar lo que él estaba haciendo. Dijo que pues lo había hecho mal porque se peleó con Neil Blomkamp. Así de fácil, ¿no? Y si los ven tocar y si los ven cantar, van a entender lo que es pelearse con Ninja. No, y si lo ves actuar es igual, o sea, él es él. Es él como él. Entonces, de pronto también que entiendan por qué es que están ahí también. O sea, el director los escogió por algo. Si ya se pelearon o no, pues ya es problema de ellos. Y ya es otra cosa. Y pero funciona muy bien para el personaje. Entonces, vayan al cine, vayan a las salas a verla con esa idea, véanla y después de que la vean, escuchen otra vez el programa para que a ver en qué están de acuerdo y en qué no. Claro, y por supuesto aquí abajo estará en la bitácora de vuelo la lista de películas a las que nos referimos para que les echen un ojo, las revisen y también vengan a darnos sus comentarios. Hugo, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a comentar Chappie. Seguiremos viendo películas juntos, que además nos las pasan juntos. Hubiéramos hablado de Cenicienta, pero Disney no nos quiere, entonces vamos a ver, nosotros estamos en la mejor disposición de reconciliarnos con ellos, pero hasta ahora Disney no nos ha echado el pañuelo para recogerlo e invitarlos al baile en los programas de Cine Garage y Puentes. Ojalá eso ocurra muy pronto. Saludos, gracias Aldo. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada.